Sábado 27 de enero 1962. Apenas llegué a su casa esta mañana, don Juan me dijo que iba a enseñarme cómo se prepara la mezcla de fumar. Caminamos hasta los cerros y nos adentramos bastante por una de las cañadas. Se detuvo junto a un arbusto alto y esbelto, cuyo color contrastaba marcadamente con el de la vegetación circundante. El chaparral en torno era amarillento, pero el arbusto era verde brillante. De este arbolito debes tomar las hojas y las flores, dijo. El momento justo para cortarlas es el día de las ánimas. Sacó su cuchillo y tronchó la punta de una rama delgada. Eligió otra rama similar y también le tronchó la punta. Repitió esta operación hasta tener un puñado de puntas de rama. Luego se sentó en el suelo. ¡Mira!, dijo. Corté todas las ramas encima de la horqueta, que hacen 2 o más hojas, y el tallo. ¿Ves? Todas son iguales. Nada más usé la punta de cada rama, donde las hojas están frescas y tiernas. Ahora hay que buscar un lugar sombreado. Caminamos hasta que pareció hallar lo que buscaba. Sacó del bolsillo un largo cordel y lo ató al tronco y a las ramas bajas de los arbustos, haciendo una especie de tendedero donde colgó de cabeza las puntas de la rama. Las ordenó con pulcritud a lo largo del cordel, enganchadas por la horqueta entre las hojas y el tallo. Parecían formar una larga fila de jinetes verdes. Hay que ver que las hojas se sequen en la sombra, dijo. El sitio debe ser apartado y difícil de alcanzar. Así las hojas están protegidas. Hay que dejarlas a secar en un sitio donde sea casi imposible encontrarlas. Después de que se secan, hay que ponerlas en un paquete y sellarlas. Quitó las hojas del cordel y las tiró en los arbustos cercanos. Al parecer, solo había querido mostrarme el procedimiento. Seguimos caminando y don Juan cortó 3 flores distintas, diciendo que eran parte de los ingredientes y debían juntarse al mismo tiempo. Pero las flores se ponían en sendas vasijas de barro y se secaban en la oscuridad. Había que poner una tapa en cada vasija para que las flores crearan moho dentro del recipiente. Dijo que la función de las hojas y las flores consistía en endulzar la mezcla del humito. Salimos de la cañada y nos encaminamos al lecho del río. Tras un largo rodeo, volvimos a su casa. En la noche, estuvimos sentados hasta hora avanzada en su propio cuarto, cosa que rara vez me permitía, y me habló del ingrediente final de la mezcla, los hongos. El verdadero secreto de la mezcla está en los honguitos, dijo. Son el ingrediente más difícil de juntar. El viaje al sitio donde crecen es largo y peligroso, y seleccionar los buenos es todavía más arriesgado. Hay otras clases de hongos que crecen allí mismo y que no sirven. Echan a perder a los buenos y se secan juntos. Requiere tiempo conocer bien a los hongos para no cometer un error. Hay daño grave si se usan los que no son.
daño para el hombre y para la pipa. Sé de hombres que cayeron muertos por usar el humo sucio. En cuanto los honguitos se cortan, se meten en un guaje. Así que no hay modo de revisarlos. ¿Ves? Hay que deshebrarlos para hacerlos pasar por el cuello del guaje. ¿Cómo se puede prevenir un error? Teniendo cuidado y sabiendo escoger. Te dije que es difícil. No cualquiera puede domar al humito. La mayoría de la gente ni siquiera hace el intento. ¿Cuánto tiempo se dejan los hongos dentro del guaje? 1 año. Todos los demás ingredientes también se sellan 1 año. Luego se miden por partes iguales y se muelen por separado, hasta que quede un polvo muy fino. Los honguitos no necesitan molerse, porque ellos solo se convierten en polvo finito. Nada más hay que desmoronar los trozos. 4 partes de hongos se añaden a una parte de todos los demás ingredientes juntos. Luego se mezclan y se ponen en una bolsa como la mía. Señaló el saquito colgado bajo su camisa. Entonces todos los ingredientes se juntan otra vez. Y cuando se han puesto a secar, ya estás listo para fumar la mezcla que acabas de preparar. En tu caso, fumarás el año entrante. Y el año después de ese, la mezcla será toda tuya porque la habrás juntado solo. La primera vez que fumes, yo te encenderé la pipa. Fumas toda la mezcla del cuenco y esperas. El humito vendrá, lo sentirás. Te dará libertad de ver todo cuanto quieras ver. Hablando con propiedad, es un aliado sin rival. Pero quien lo busque debe tener una intención y una voluntad irreprochables. Las necesita, porque si no tiene intención y voluntad de volver, el humito no lo dejará. Y después, también debe tener intención y voluntad de recordar lo que el humito le permita ver. De otro modo no será más que una mancha de niebla en su mente. Sábado, 8 de abril, 1962. En nuestras conversaciones, don Juan usaba a menudo la frase hombre de conocimiento, o se refería a ella, pero nunca explicaba qué quería decir. Inquiría al respecto. Un hombre de conocimiento es alguien que ha seguido de verdad las penurias de aprender, Dijo, un hombre que, sin apuro, sin vacilación, ha ido lo más lejos que se pueden desenredar los secretos del poder y el conocimiento. ¿Puede cualquiera ser un hombre de conocimiento? No, no cualquiera. Entonces, ¿qué debe ser un hombre para volverse hombre de conocimiento? Debe desafiar y vencer a sus 4 enemigos naturales. ¿Será un hombre de conocimiento tras derrotar a estos 4 enemigos? Sí. Un hombre puede llamarse hombre de conocimiento, solo si es capaz de vencer a los 4. Entonces, ¿puede cualquiera que venza a estos enemigos ser un hombre de conocimiento? Todo el que los venza se convierta en un hombre de conocimiento. Pero, ¿hay requisitos especiales que un hombre debe cumplir antes de luchar con estos enemigos? No hay requisitos.
Cualquiera puede tratar de llegar a ser un hombre de conocimiento. Muy pocos llegan a serlo, pero eso es natural. Los enemigos que un hombre encuentra en el camino para llegar a ser un hombre de conocimiento son de veras formidables, de verdad poderosos, y la mayoría, pues, pierde. ¿Qué clase de enemigos son, don Juan? Se negó a hablar de los enemigos. Dijo que pasaría largo tiempo antes de que el tema tuviera algún sentido para mí. Traté de mantener vivo ese tema y le pregunté si pensaba que yo podía volverme hombre de conocimiento. Dijo que nadie podía decir eso de seguro, pero yo insistí en preguntar si había algunas pistas que él pudiera usar para determinar si yo tenía o no oportunidad de convertirme en un hombre de conocimiento. Dijo que dependería de mi batalla contra los 4 enemigos, de si yo podía vencerlos o salía vencido, pero que era imposible predecir el resultado de esa lucha. Le pregunté si podría usar brujería o adivinación para ver el desenlace de la batalla. Dijo terminantemente que los resultados de la contienda no podían anticiparse por ningún medio, porque volverse hombre de conocimiento era cosa temporal. Cuando le pedí explicar este punto, replicó: Ser hombre de conocimiento no tiene permanencia. Uno no es nunca en realidad un hombre de conocimiento. Más bien, uno se hace hombre de conocimiento por un instante muy corto, después de vencer a los 4 enemigos naturales. Debe usted decirme, don Juan, ¿qué clase de enemigos son? No respondió. Insistí de nuevo, pero él abandonó el tema y se puso a hablar de otra cosa. Domingo 15 de abril 1962. Cuando me disponía a partir, decidí preguntarle una vez más por los enemigos de un hombre de conocimiento. Aduje que no podría regresar en algún tiempo y sería buena idea escribir lo que él dijese y meditar en ello mientras estaba fuera. Titubeó un rato, pero luego comenzó a hablar. Cuando un hombre empieza a aprender, nunca sabe lo que va a encontrar. Su propósito es deficiente. Su intención es vaga. Espera recompensas que nunca llegarán, pues no sabe nada de los trabajos que cuesta aprender. Pero uno aprende así, poquito a poquito al comienzo, y luego más y más. Y sus pensamientos se dan de topetazos y se hunden en la nada. Lo que se aprende nunca es lo que uno creía. Y así se comienza a tener miedo. El conocimiento no es nunca lo que uno espera. Cada paso el aprendizaje es un atolladero. Y el miedo que el hombre experimenta empieza a crecer sin misericordia, sin ceder. Su propósito se convierte en un campo de batalla. Y así ha tropezado con el primero de sus enemigos naturales. El miedo. Un enemigo terrible, traicionero y enredado como los cardos. Se queda oculto en cada recodo del camino, acechando, esperando. Y si el hombre, aterrado en su presencia, echa a correr, su enemigo habrá puesto fin a su búsqueda. ¿Qué le pasa al hombre si corre por miedo? Nada le pasa, solo que jamás aprenderá. Nunca llegará a ser hombre de conocimiento.
llegará a ser un maleante o un cobarde cualquiera. Un hombre inofensivo, asustado. De cualquier modo, será un hombre vencido. Su primer enemigo habrá puesto fin a sus ansias. ¿Y qué puede hacer para superar el miedo? La respuesta es muy sencilla. No debe correr, debe desafiar a su miedo. Y pese a él, debe dar el siguiente paso en su aprendizaje. Y el siguiente, y el siguiente. Debe estar lleno de miedo, pero no debe detenerse. Esa es la regla. Y llega un momento en que su primer enemigo se retira. El hombre empieza a sentirse seguro de sí. Su propósito se fortalece. Aprender ya no es una tarea aterradora. Cuando llega ese momento gozoso, el hombre puede decir sin duda que ha vencido a su primer enemigo natural. ¿Ocurre de golpe, don Juan? ¿O poco a poco? Ocurre poco a poco. Y sin embargo, el miedo se conquista rápido y de repente. Pero ¿no volverá el hombre a tener miedo si algo nuevo le pasa? No. Una vez que el hombre ha conquistado el miedo, está libre de él por el resto de su vida. Porque a cambio del miedo, ha adquirido claridad. Una claridad de mente que borra el miedo. Para entonces, el hombre conoce sus deseos. Sabe cómo satisfacer esos deseos. Puede prever los nuevos pasos del aprendizaje. Y una claridad nítida lo rodea todo. El hombre siente que nada está oculto. Y así ha encontrado a su segundo enemigo. La claridad. Esa claridad de mente tan difícil de obtener. Dispersa el miedo, pero también ciega. Fuerza al hombre a no dudar nunca de sí. Le da la seguridad de que puede hacer cuanto se le antoje, porque todo lo que ve, lo ve con claridad. Y tiene valor, porque tiene claridad. Y no se detiene en nada, porque tiene claridad. Pero todo eso es un error. Es como si viera algo claro, pero incompleto. Si el hombre se rinde a esa ilusión de poder, ha sucumbido a su segundo enemigo y será torpe para aprender. Se apurará cuando deba de ser paciente, o será paciente cuando debería apurarse. Y tonteará con el aprendizaje hasta que termine incapaz de aprender nada más. ¿Qué pasa con un hombre derrotado de esa forma, don Juan? ¿Muere en consecuencia? No, no muere. Su segundo enemigo no más ha parado en seco sus intentos de hacerse hombre de conocimiento. En vez de eso, el hombre puede volverse un guerrero impetuoso o un payaso, pero la claridad que tan caro ha pagado no volverá a transformarse en oscuridad y miedo. Será claro mientras viva, pero ya no aprenderá ni ansiará nada. Pero, ¿qué tiene que hacer para evitar la derrota? Debe de hacer lo que hizo con el miedo. Debe desafiar su claridad y usarla solo para ver. Y esperar con paciencia y medir con tiento antes de dar otros pasos. Debe pensar, sobre todo, que su claridad es casi un error. Y vendrá un momento en que comprenda que su claridad era solo un punto delante de sus ojos. Y así habrá vencido a su segundo enemigo
y llegará a una posición donde nada puede ya dañarlo. Esto no será un error, ni tampoco una ilusión. No será solamente un punto delante de sus ojos. Ese será el verdadero poder. Sabrá entonces que el poder tanto tiempo perseguido es suyo por fin. Puede hacer con él lo que se le antoje. Su aliado está a sus órdenes. Su deseo es la regla. Ve claro y parejo todo cuanto hay alrededor. Pero también ha tropezado con su tercer enemigo, el poder. El poder es el más fuerte de todos los enemigos. Y naturalmente, lo más difícil es rendirse. Después de todo, el hombre es de veras invencible. Él manda, empieza tomando riesgos calculados y termina haciendo reglas, porque es el amo del poder. Un hombre en esa etapa apenas advierte que su tercer enemigo se cierne sobre él. Y de pronto, sin saber, habrá sin duda perdido la batalla. Su enemigo lo habrá transformado en un hombre cruel, caprichoso. ¿Perderá su poder? No, nunca perderá su claridad ni su poder. Entonces, ¿qué lo distinguirá de un hombre de conocimiento? Un hombre vencido por el poder muere sin saber realmente cómo manejarlo. El poder es solo una carga sobre su destino. Un hombre así no tiene dominio de sí mismo, ni puede decir cómo ni cuándo usar su poder. ¿La derrota a manos de cualquiera de estos enemigos es definitiva? ¡Claro que es definitiva! Cuando uno de estos enemigos vence a un hombre, no hay nada que hacer. ¿Es posible, por ejemplo, que el hombre vencido por el poder vea su error y se corrija? No. Una vez que un hombre se rinde, está acabado. Pero si el poder lo ciega temporalmente y luego él lo rechaza, Eso quiere decir que la batalla sigue. Quiere decir que todavía está tratando de volverse hombre de conocimiento. Un hombre está vencido solo cuando ya no hace la lucha y se abandona. pero entonces, don Juan, ¿es posible que un hombre se abandone al miedo durante años, pero finalmente lo conquiste? No, eso no es cierto. Si se rinde al miedo, nunca lo conquistará, porque se asustará de aprender y no volverá a hacer la prueba. Pero si trata de aprender durante años, en medio de su miedo, terminará conquistándolo, porque nunca se habrá abandonado a él en realidad. ¿Cómo puede vencer a su tercer enemigo, don Juan? Tiene que desafiarlo con toda intención. Tiene que llegar a darse cuenta de que el poder que aparentemente ha conquistado no es nunca suyo en verdad. Debe tenerse a raya todas las horas, manejando con tiento y con fe todo lo que ha aprendido. Si puede ver que, sin control sobre sí mismo, la claridad y el poder son peores que los errores, llegará a un punto en el que todo se domina. Entonces sabrá cómo y cuándo usar su poder. Y así habrá vencido a su tercer enemigo. El hombre estará, para entonces, al fin de su travesía por el camino del conocimiento. Y casi sin advertencia, tropezará con su último enemigo, la vejez. Este enemigo es el más cruel de todos, el único al que no se puede vencer por completo, el enemigo al que solamente podrá ahuyentar por un instante.
Este es el tiempo en el que un hombre ya no tiene miedos, ya no tiene claridad impaciente. Un tiempo en que todo su poder está bajo su control, pero también el tiempo en el que se siente un deseo constante de descansar. Si se rinde por entero a su deseo de acostarse y olvidar, si se arrulla en la fatiga, habrá perdido su último asalto, y su enemigo lo reducirá como a una débil criatura vieja. Su deseo de retirarse vencerá toda su claridad, su poder y su conocimiento. Pero si el hombre se sacude el cansancio y vive su destino hasta el final, puede entonces ser llamado hombre de conocimiento, aunque sea tan solo por esos momentos en que logra ahuyentar al último enemigo, el enemigo invencible. Esos momentos de claridad, poder y conocimiento son suficientes.